estoy con mucho gusto para saludarlos y darles la bienvenida a este tutorial para tejer este precioso vestido. Es un tejido doble para que haga esa vista tan bonita. Es muy sencillo, solamente son lazos de cadena. Se puede tejer un chal siguiendo las instrucciones desde la parte del cuello y lo cierra, así como se cerró la parte de abajo del vestido. En esa misma forma se puede cerrar ya sea un chal o una capa. La parte de abajo de la bastilla también queda cerrada, los dos lados quedan unidos, no tiene marca. Ahí solamente queda como si fuera un tejido en forma continua. Y ahí está como debe de verse al final. Este es el lacito. Aquí lo tiene. Aquí va quedando. Lo que me gusta es que va haciendo este espacio de los dos lados, queda preciosa la orilla. Lo tejí con 400 gramos de hilo. Para tejer este vestido voy a usar este hilo. Es hilo cintilla, viene en dos colores, color plateado con color negro. Si gustan visitar mi página para que vean la variedad de colores que tengo disponibles para ustedes. Se van a necesitar marcadores y el gancho que voy a usar es el número 7, que son 4.5 milímetros. Empiezo el tejido de la parte del cuello y tengo 112 cadenas. Esta cadena de base es múltiplo de 4. Va a tejer de 4 en 4 hasta que tenga la medida que guste para empezar en la parte del cuello. Ya teniendo el punto deslizado en la primera cadena, se teje una vuelta de medio punto en cada espacio de cadena. Esta vuelta de medio punto no la vamos a contar, solamente es una vuelta de base para empezar los motivos. Así la terminamos. Deslicé en el primer medio punto y empiezo la primera vuelta con una cadena y medio punto en el mismo espacio y se tejen 8 cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y paso 1, 2, 3 espacios de cada medio punto, 8 cadenas y paso 3 espacios en el siguiente medio punto. Así tejemos la primera vuelta. Aquí voy a terminar la primera vuelta. Deslizo en el primer medio punto y por la parte de atrás deslizo el primer espacio de cadena y en el segundo aquí empiezo la segunda vuelta por la parte de atrás de la primera medio punto, 8 cadenas y en medio de los 3 puntos que no se tejieron, medio punto, 8 cadenas medio punto en medio de los 3 espacios que tenemos de la primera vuelta. En medio de cada lazo vamos a tejer las 8 cadenas y medio punto para tener 2 vueltas en el mismo espacio de medio punto. Voy a cerrar la segunda vuelta. Tengo 4 cadenas y se va a tejer un punto alto de 2 lazadas en el medio punto donde empezamos la vuelta. Ahí tenemos
el último lazo y empiezo la segunda vuelta con medio punto, 8 cadenas y medio punto en el lazo de cadena. Así vamos a tejer. Esta primer vuelta está al frente, esta es la segunda vuelta. La vamos a tejer los lazos con el medio punto. Aquí termino la segunda vuelta, deslizo en el medio punto y empiezo a deslizar 2, 3 y medio punto para empezar la vuelta 3. Aquí, para cerrarlo, en la primera vuelta del lado de abajo, las 4 cadenas y el punto alto, y aquí las 8 cadenas y deslizo 3 puntos y medio punto. Vamos a tejer 7 vueltas en los dos lados. Aquí tengo 2 en el lado de atrás o lado de abajo, y aquí tengo una vuelta de la parte de arriba. Con un hilo extra vamos a ir tejiendo las vueltas de arriba. Aquí voy a empezar en este lazo, anudo el hilo. A un mismo tiempo vamos a ir tejiendo las vueltas para que sean 7 vueltas en cada lado. Aquí empiezo una cadena, medio punto y las 8 cadenas y el medio punto. Y así como terminé la vuelta 2, voy a terminar la vuelta 2 y empezar la vuelta 3, así como vamos a empezar aquí la vuelta 3 con los espacios deslizados y el medio punto, y tejemos las 8 cadenas y el medio punto. Podemos tejer las 7 vueltas en un lado y las 7 vueltas en el segundo lado, en el lado de arriba. Usted va a decidir cuál va a empezar, y ahí está intercalado cada vuelta. Le voy a mostrar el punto cómo está intercalado las dos partes. Aquí tenemos el medio punto en medio del lazo de la parte de abajo. Aquí está cubriendo el espacio, aquí está cubriendo, está una línea en medio del lazo anterior, y de la parte de atrás está una línea cubriendo este espacio del frente. Así tiene que quedar ya terminado todo el tejido, como tenemos este espacio. Aquí ya tengo tejidos las 7 vueltas en cada lado. Voy a cortar el hilo aquí donde terminé la vuelta del frente. Aquí deslicé después de las 8 cadenas y corto el hilo, y voy a continuar tejiendo con el hilo que tenemos en la parte de atrás. Aquí está el espacio con medio punto después del punto alto, y tejo 4 cadenas y medio punto en el lazo de arriba. Vamos a ir uniendo los espacios, 4 cadenas
en el lazo de la parte de atrás, 4 cadenas en el frente. Así vamos a tejer toda la vuelta. Esta vuelta es la 15, son 2, 3, 4, la parte de atrás. Todos los lazos se van a tejer, uno de la parte de atrás, uno de la parte del frente. Así vamos a terminar. Aquí terminé ya la vuelta. En este espacio, aquí deslicé el punto y ya voy a separar las mangas de la parte de la espalda. Aquí tengo de marca a marca, son 14 lazos de 4 cadenas. La parte del frente tengo 16 lacitos de 4 cadenas. Estoy contando cada marquita. Cada marquita es donde empieza y termina los 16 puntos. La parte del frente, las mangas son 13 lacitos. Los que están adentro de las marcas son los 13 lazos de las mangas. Vamos a empezar a tejer la siguiente vuelta. Este es el último lacito que se había tejido de 4 cadenas. Lo destejí, tejí 2 cadenas y un punto alto en el medio punto, solamente para cerrarlo a la mitad del lazo. Es el mismo. Ahí está terminado. Esta es la vuelta 15. Voy a tejer 2 cadenas para dejar pendiente y con un hilo extra vamos a tejer la cadena en este mismo espacio, porque este lacito es el último lazo de la parte de la espalda. Aquí tengo que anudar el hilo para tejer la cadena de base que debe de llevar debajo de la manga. Aquí tomo los 2 lacitos del medio punto, más bien los 2 lazos del punto alto, y tejo 17 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 cadenas, y paso la manga. Y aquí tenemos el primer lazo de la parte del frente. Voy a tejer un medio punto y una cadena. 17 cadenas para separar la manga. Usted aquí puede tejer de 4 en 4 según el espacio que necesite debajo del brazo. Igual vamos a tejer 16 cadenas de marca a marca. Aquí lo vamos a tejer. Aquí ya tengo las 17 cadenas en la siguiente manga. Aquí anudé y aquí terminé y corté el hilo. Y vamos a empezar a tejer la vuelta 16 en este espacio donde tenemos el hilo. Aquí empiezo la vuelta 16. Aquí es la primera cadena que tejimos y deslizo 2 espacios, 8 cadenas. Vamos a tejer los lazos, paso 3 y en el siguiente medio punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y paso 3 puntos. Todos los lazos van a ser de 8 cadenas. Y paso 3 y medio punto. 1, 2, 3 y medio punto. 8 cadenas.
las 8 cadenas, deslizo en el espacio de medio punto y ahí tenemos 1, 2, 3 y estos son 4 lazos de 8 cadenas. 8 cadenas, paso un espacio y en el siguiente deslizo, así vamos a estar tejiendo la vuelta 16. Aquí está la siguiente cadena, aquí deslicé en el último medio punto, en este espacio tejo 8 cadenas, paso 2 cadenas y en el siguiente espacio medio punto. Y así vamos a continuar para tejer los lazos en la base de cadena pasando 3 puntos. Aquí termino la segunda cadena, las 8 cadenas y este es donde se termina la cadena y en este siguiente punto deslizo, ahí están los espacios de los lazos en la cadena y voy a continuar con los 8 espacios de cadena, paso un punto y el siguiente deslizo y terminamos en este espacio. Aquí voy a terminar la vuelta 16, tengo las 8 cadenas y deslizo en el mismo espacio donde empezamos. Voy a pasar la cadena para la parte de atrás porque vamos a empezar a tejer la parte de atrás aquí mismo. Deslizo 2 cadenas, está, voy a tejer un medio punto, 8 cadenas, en el espacio de las 3 cadenas en el medio punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y medio punto. Aquí estamos haciendo lo mismo que el cuello, la parte del frente y la parte de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí igual voy a tejer en este espacio el medio punto. Y de nuevo 8 cadenas. Y estamos tomando este medio punto que está en medio del lazo que acabamos de hacer. Aquí está el lazo. En medio del lazo tenemos que hacer un punto deslizado porque ya tenemos el medio punto en esa vuelta. Ahí vamos a continuar tejiéndolo para tener los dos lados. Ahí se va intercalando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En esta vuelta 17 deslizamos en el medio punto. Vamos a llegar al siguiente espacio de cadena. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Corresponden este espacio
aquí voy a tejer medio punto. Este es el mismo lazo, ahí está marcado el último de la parte del frente. Voy a tejer medio punto y voy a seguir aquí en el espacio de cadena con las 8 cadenas. Aquí empieza y en el espacio de las 3 cadenas, en medio de las 3 cadenas, el medio punto. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así vamos a tejer el espacio de esta cadena, que es la vuelta 17. En medio, aquí ya vamos a tejer en este lazo que es el primero de la espalda, sin olvidar en este espacio podemos tejer el medio punto. Aquí tenemos la espalda. En este lado vamos a tejer hasta la marquita para terminar la vuelta 17. Aquí sí tenemos que tejer el medio punto en este espacio. Vamos a continuar con las 8 cadenas y deslizamos en el medio punto que tenemos aquí. Deslizamos porque ya está el medio punto ahí. Vamos a continuar así 8 cadenas y deslizamos en el medio punto. Es en medio de cada lazo de la vuelta 16, por la parte de atrás deslizamos en el medio punto. Para llegar a este espacio voy a terminar la vuelta 17. Aquí tengo 8 cadenas. Este es el último lazo de la espalda. Voy a tejer medio punto y terminamos 8 cadenas y aquí tenemos el primer medio punto. Voy a destejer 4 para hacer un punto alto. Tengo 4 cadenas en el medio punto, tejo el punto alto y ahí estamos a la mitad del lazo para empezar la vuelta 18. Aquí tejo medio punto para empezar. Se puede marcar la vuelta que empezamos para no confundirnos. Esta es la marquita. Aquí debemos de terminar la vuelta 18. Ya saben cómo se teje las 8 cadenas, y como ya tenemos la base de la parte de atrás y la base del frente, ya no va a haber más que seguir tejiendo el medio punto con las 8 cadenas de cada lazo. Aquí mismo en este espacio que tenemos en este lazo, aquí en este lazo podemos anudar el hilo para seguir tejiendo el lado del frente, y con este que tenemos ya vamos a tejer la parte de atrás. Esta vuelta es la 18 y aquí vamos a continuar tejiendo en los dos lados. Ya tenemos la base de cada lado, solamente hay que darle lo largo, ya sea a blusa o vestido que vaya a tejer. Aquí anudo el hilo y aquí voy a empezar el lado del frente a tejer en esta parte, y aquí ya empecé la vuelta 18. Aquí empiezo la parte del frente, ya la anudé el hilo y aquí voy a seguir para continuar tejiendo los mismos espacios de los lazos y medio punto. Voy a empezar a contar
como la primera vuelta después de la base de cadena, la primera vuelta, para tener 17 vueltas y hacer un aumento donde empieza la cadera, porque ahí necesitamos que no quede tan ajustado después de la cintura, que quede un poco suelto el vestido. Nada más lo que se necesita. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 lazos en la parte del frente y voy a agarrar como base el lazo de la mitad de las 5. Me voy a dirigir en este mismo espacio para contar 17 vueltas sin perder la línea del lazo que se está tomando como base, porque tiene que estar al lado del costado el aumento. Aquí ya las tengo contadas, usted va a ir contando cada lazo. Aquí tengo la vuelta 17 marcada. Es directamente a la mitad debajo del brazo. Aquí está el costado, bajando la cintura. Si está tejiendo con un hilo diferente, más delgado, tiene que tejer más vueltas donde sea necesario según su medida. Aquí voy a tejer medio punto después de las 8 cadenas. Vamos a hacer el aumento. En la vuelta 18 tenemos 17 y esta es la número 18. En este mismo punto hago el aumento. Las 8 cadenas. Aquí tengo las 8 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Después le quito la marca y se va a mover un poco más el medio punto. Y voy a continuar en forma regular tejiendo las 8 cadenas y el medio punto. Este aumento va a estar en cada lado. En la vuelta 18 van a ser 2 aumentos. Acá tengo marcado del mismo color que la parte del frente, la parte de adelante. Aquí voy a tejer este mismo aumento en esta parte, en la vuelta 18. La parte de abajo, aquí la tengo marcada con este color y también igual conté la mitad de la base de cadena, que es diferente, quedó en este espacio, en medio punto, el aumento, y se va a hacer las 8 cadenas y en el medio punto y 8 cadenas. Ahí va a estar el aumento, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y medio punto. Este es un aumento en la parte de abajo del vestido, en la vuelta 18. Igual aquí lo vamos a hacer en la vuelta 18, en este espacio el aumento. Un aumento y un aumento son 2 en la parte del frente, y un aumento son 2 en la parte de abajo. Este es en la vuelta 18. El aumento que hicimos aquí. Y tejemos, esta es la 18, tejemos 19 y 20. Y en la 21 podemos hacer un aumento, los aumentos que necesite. Yo solamente le voy a poner uno en cada lado 2 veces. Y ya de ahí, de esos 2 aumentos en total, en cada parte, se teje en forma regular todo lo largo de la falda del vestido. Aquí le voy a dar la información en general de todo el tejido que avanzamos. Tengo 27 lazos al final de lo largo de la falda del vestido. Son en total 45 vueltas. Estoy contando el cuello en forma separada, las 14 vueltas del cuello más la 15, que es donde se unió el cuello en una sola vuelta, en la vuelta 15, y de la 15
Ya en adelante, para tejer el resto del vestido, son 45 vueltas. Usted va a tejer las vueltas que necesite. Aquí están dobles, el lado de abajo y la parte de arriba. Voy a tejer la última vuelta para unir los dos lados. Usted puede tejer medio punto, dejarlo así en forma separada. Si lo vamos a unir, como estoy para iniciar la vuelta, necesita poner los puntos desde la parte de arriba de la vuelta 15, irlos colocando vuelta por vuelta en esta forma para llegar a la parte de abajo y empezar en el lugar indicado. Aquí tengo el último espacio donde terminé este lado en la parte de abajo. Ahí tejí medio punto y 4 cadenas. El lazo que voy a tomar es este. Aquí lo marqué para que no se moviera, para que no nos vaya a quedar lo de abajo y lo de arriba movidos, que quede bien acomodado el punto. Aquí tejo medio punto en el espacio del lacito de arriba, 4 cadenas. En el lazo de la parte de abajo, ya teniendo esta marca, ya es fácil ir siguiendo con 4 cadenas al frente, medio punto, 4 cadenas, medio punto en el lazo de la parte de atrás, y así vamos a ir tejiendo para unir la parte de abajo con la parte de arriba. Así tendría que quedar en esta forma. Este va a ir tomando el espacio. Ahí está. Este va enfrente, este va en la parte de atrás, enfrente, en la parte de atrás, y así terminamos esta última vuelta. Aquí termino de unir. Tengo las 4 cadenas. Estas 4, estas son las anteriores, los medios puntos. Estoy abriendo los dos lados y aquí deslicé en el medio punto donde empezamos la última vuelta, y aquí mismo voy a cortar el hilo y tenemos terminado el vestido completo. Aquí le muestro la orilla de la manga. Queda completamente cerrada, no tiene orilla. Aquí la tiene. Esta es la unión que tenemos. Aquí se dobla. Estas son las cadenas. Estas cadenas que tenemos aquí es donde está uniendo la última vuelta. Y ahí la tenemos, la manga. El cuello así lo dejé con el medio punto solamente el que tejimos. Si gusta tejer una vuelta de medio punto para cerrarlo un poco, con una vuelta tiene. Ahí lo tenemos. La parte de abajo de la bastilla también queda cerrada. Los dos lados quedan unidos. No tiene marca. Ahí solamente queda como si fuera un tejido en forma continua. Ahí la tenemos, y ahí está como debe de verse al final. Este es el lacito. Aquí lo tiene. Aquí va quedando. Lo que me gusta es que va haciendo este espacio de los dos lados. Queda preciosa la orilla. Ahí tenemos ya este precioso vestido terminado. Espero que lo teja. Es sencillísimo para que lo haga. Me gustaría saber en qué color y en qué medida lo hizo. Está precioso. No deje de compartir el video. Regáleme un like, suscríbase. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.